Hola, mi nombre es Ana Alarcón, soy mujer bisexual poliamorosa y este nuevo espacio lo quiero empezar por el final. No vengo a ofrecer lo que arrebataron, ni mucho menos a hacer lo mismo. Vengo a abrir este espacio cuando he salido del feminismo. Ese movimiento que tanto daño me ha hecho y que a la vez le ha hecho daño a quienes siguen habitando y militando. Mi intención no es decir que salgas o salgamos de este espacio, pero si lo hacemos sí, sino más bien que lo cuestionemos. Y tampoco vengo a decir que mis análisis, críticas y posturas son las únicas y verdaderas. Acabo de salir de 2 relaciones violentas, me relacioné con 2 mujeres lesbianas, feministas, que tienen una organización. Lo malo de todo este discurso o mucho discurso disruptor no llega a la vida privada de las activistas y algunas personas me han pedido este espacio para compartir mis sentipensares y reflexionar a partir de la vivencia propia, que es en donde está el propósito de este espacio, ¿no? Aquí voy a hablar cosas personales, con análisis críticos voy a exponer mis poemas y también de vez en cuando hablaré de psicología porque esa es mi profesión. Entonces, continuando con la narrativa, yo me relacioné con estas mujeres mayores a mí. Con una de ellas teníamos una diferencia de edades de 8 años y con la otra mujer teníamos 30 años de diferencia. Y a partir de ser sobreviviente de violencia sexual, psicológica y emocional ejercida por estas mujeres, es que ya el feminismo me incomodaba. Y no en buen plan, porque claro, para poder discernir cierta información también nos debemos de permitir la incomodidad. Eso sin duda, pero era una incomodidad de que algo ya no estaba bien. Luego ocurre en Ecuador, porque yo soy de acá, un medio comunitario feminista en donde acosan a una compañera afrodescendiente y con ella compartíamos estos sentipensares de cómo estas mujeres que se enuncian desde la lucha son completamente incoherentes y replican estructuras del patriarcado, ya que reencarnan en su piel, en sus comportamientos, todo lo que hemos venido socializadas, ¿no? Y aprendiendo de este sistema. Y a medida que fui rompiendo el silencio, porque es una de las formas en las que siento reparación, contar mi historia a quien me lo pregunta directamente, fui encontrando en este camino testimonios de personas donde también se les vulneraron sus derechos laborales en organizaciones que se hacen llamar feministas. Esto ya definitivamente iba marcando un sentir distinto en mí. Y lo que un día fue mi identidad, hago gran énfasis en esa palabra, porque ahí está y radica el problema, ya no lo era más, e incluso estas ganas de abolir el feminismo iban creciendo en mí. Un compañero trans en estos espacios de alta reflexión que yo me pongo, ¿no? Y que me cuestiono, él me decía que me veía como con un mazo enorme, haciendo caer lo que un día defendí con tanta pasión, pero que ya no más. Me dijo que era valiente por hacerlo y le dije que yo no me caso con ninguna ideología. Que si algo marcha mal yo lo iba a decir, así como lo estoy haciendo en estos momentos. Creo que por eso soy Escorpio. Después descubro que mi abogada, porque en estas historias de lesbianas todo es extremo e intenso, me comenta que soy el 5.º caso que defiende de una feminista contra otra feminista. Y este fue el límite para mí, y dije, no soy de este espacio. Y seguí peleando en un grupo para defender a mi compañera afrodescendiente porque en el fondo hubiese querido que alguien también lo hiciera por mí. Pero en esa organización todas comparten un pensamiento súper rígido y enfermizo que ni siquiera yo podría haberlo hecho, porque salí con una mentira para poder librarme del espacio. Entonces me di cuenta un día que el problema fue que yo me identificase como feminista. Y cuando lo asumes desde una identidad, dejas de reconocerte como persona y empiezas a encarnar o crear una imagen de la activista en perfección
o de activista perfecta. Y esto nos jode. Nos jode por varias razones, pero creo que puedo mencionar dos en estos contextos que he puesto sobre la mesa. Uno, que no nos permite aceptar que tenemos comportamientos agresivos y que por lo tanto pueden llegar a ser violentos. Y dos, que no aterriza la teoría en nuestras vínculas, en la cama, en la mesa y en la casa, es decir, en nuestra vida privada. Cuando tomamos una identidad, nace desde el ego, porque el ego siempre quiere sentirse inflado. Y entre más reconocimiento recibe el ego, mayor va a ser tu defensa ante la crítica. ¿Y es eso o no lo que nos pasa, excompañeras feministas? Lo maravilloso de haberme salido del feminismo es que puedo ver con mayor claridad el pacto de la blanquitud entre mujeres. Y les quiero narrar un análisis que compartí en la cuenta de Instagram de Zorra Subversiva y dice así: analizando las vivencias de violencia que hemos vivido en los espacios laborales, creo que es una oportunidad, sin justificar la violencia, para relucir el pacto de la blanquitud y cómo ésta se encuentra en todas las mujeres que gozan el privilegio de la raza o de personas racializadas que tienen interiorizada la estructura de la blanquitud como una forma de vida. Si bien es cierto, hablamos mucho del pacto patriarcal, pero entre nosotras, mujeres cis, blancas, mestizas, con acceso a la información, contando con un título universitario o cursando por el mismo, dentro del feminismo en Ecuador tenemos que asumir algo urgente. Y es que somos racistas, porque así nos han enseñado a hacerlo. Y en esa ética blanca se ven dinámicas de encubrir las agresiones entre mujeres. Es decir, como en este sistema patriarcal, capitalista, racista, sexista, necesitan de una dinámica similar para adaptarse al sistema, es decir, para no incomodar. Y desde allí no profundizar en las réplicas de violencias que van continuando las mujeres, que van copiando las mujeres. Mucho discurso disruptor no suele llegar a la vida privada de las activistas. Entonces, una mujer que agrede o violenta necesita de otra para que le encubra. Esta otra mujer tiene que compartir características similares a la agresora, ya sean características físicas, psicológicas, emocionales, el narcisismo, algo que sea similar entre ellas, cosa que cuando la encubridora llegue a hacer algo agresivo o violento, la primera agresora se lo debe, o sea, guardar el silencio. Y así se va fortaleciendo ese pacto o ocurre lo siguiente, que la mujer que ejerce el poder, su herramienta de especialidad es la humillación, que es una herramienta colonial. Entonces necesita de otra mujer que esté siempre sometida, se aprovecha de sus vulnerabilidades, que son 1, querer ser como la que ejerce el poder, o 2, quiere su aprobación para ser su mano derecha. Entonces a partir de ese deseo insaciable, la que ejerce el poder se aprovecha de estas vulnerabilidades para manipular y conseguir lo que desea. Este análisis lo repito, parte de lo que he vivido, que es parte de lo que he vivido, ¿no? Y me han contado cómo otras mujeres han justificado las agresiones en espacios pseudofeministas. ¿Qué te ha parecido a ti? Hablemos del tema. Y continúo con este espacio diciendo que el problema del pacto es que sigue siendo un recurso patriarcal, encarnado en las mujeres feministas, en el movimiento feminista. De allí también sale el feministómetro, producto de la meritocracia. Entre más movimiento hagas, más plantones, más acciones en territorio, desde una política entre comillas de verdad, eres más feminista. Y este más feminista significa la acumulación, ¿no?, de acciones, que es lo que nos dicta el sistema capitalista. Y la que no lo haga es la pobrecita mujer que no sabe que está oprimida, porque el feminismo se enuncia como un evangelio, como lo dice Micaela Drullar. Y se vuelve un dogma desde el feminismo radical encarnado por las mujeres blancas mestizas. Quiero despedirme de este primer espacio, de este primer audio donde ustedes me escuchan, con el siguiente poema realizado por mí. Desde ya tengo que decirles que mis poemas no tienen título, así me gusta hacerlo desde que escribo, y dice lo siguiente:
Amaré al feminismo así como he amado a algunas mujeres. Por estabilidad y cuidado estaré lejos, queriendo probar de su boca, pero ahora solo será un recuerdo. Un recuerdo que divaga por mi piel. Un día se sintió bien, y al otro descubrí en mi vida a dos agresoras teniendo el pacto. El resto de ellas miraban cómo me iba. El feminismo no resuena más conmigo y esto se siente doloroso. Sobaré con las yemas de mis dedos los libros que me ayudaron a comprender. Y será como un divorcio con hijos de por medio. Zorra subversiva y mi título serán las herramientas que aún me aten a esa esfera. Pero mi amor y mi sentir ya no serán correspondidos. A medida que pasa el tiempo, personas deciden seguir rompiendo el silencio. No se siente acogedor saber que personas que creías que son referentes son incoherentes. Y ganan dinero a costa de una lucha que no han llevado a lo privado. Y navegaré, boca arriba, con la esperanza de encontrar la isla, mientras mi amor se encuentra flotando en el océano patriarcal. Ana. Y también para cerrar, quiero comentarles que en Instagram también está mi perfil de psicóloga. Voy a estar también impartiendo ciertos cursos desde la terapia cognitivo-conductual para atender a la población que atendí en esta organización. Compartir mis conocimientos me apasiona un montón y también mis reflexiones y análisis, y por eso también es el propósito de este espacio. Espero que en la medida de lo posible pasen muy bien. Les envío un fuerte abrazo.